Dicen que la vida en la costa es dura, pero justa, que el mar siempre devuelve lo que le das, aunque no siempre de la forma que esperas. Esa mañana, sin embargo, la justicia parecía haberse olvidado del viejo Mateo. El cielo estaba encapotado, el viento helado le mordía las manos, y la red, esa que tantas veces le dio de comer, volvía a salir vacía. Fue justo entonces, en medio de su cansancio y frustración, cuando la vio. Una garza blanca, sola, inmóvil sobre una roca, mirándolo como si supiera exactamente lo que le estaba pasando y como si tuviera algo que decirle. Pero Mateo no lo sabía aún. Aquel encuentro no era casualidad. Esa ave y él estaban a punto de unir sus destinos de una forma que nadie en el pueblo olvidaría jamás. Mateo vivía en un pequeño pueblo de pescadores, de esos que parecen dibujados a mano, casas de madera pintadas con colores que el sol y la sal van borrando poco a poco, barcas amarradas en un muelle que cruje con cada ola, y vecinos que se conocen por nombre, por apodo y hasta por el sonido de sus pasos. Había sido pescador desde que tenía memoria. Aprendió el oficio de su padre y de su abuelo, hombres duros y callados, pero con un corazón tan grande como el mar que amaban. A sus 68 años, Mateo ya no tenía la fuerza de antes, pero sí la misma necesidad, vivir de lo que el mar le diera. Ese invierno había sido cruel. Las corrientes habían cambiado. Los peces parecían haberse escondido en algún rincón lejano y misterioso. Mateo pasaba horas y horas lanzando sus redes, remendándolas, volviendo a intentarlo, para regresar a casa con apenas lo suficiente para una sopa aguada. Su pequeño bote, la esperanza, parecía reflejar su estado de ánimo, cansado, golpeado por las olas, pero aún flotando. Ese día, el amanecer trajo un viento frío y nubes pesadas que se arrastraban sobre el horizonte. Mateo pensó en quedarse en casa, pero el hambre no entiende de climas, así que tomó su red, su remo, sus botas gastadas, y salió una vez más. Lo que no sabía era que antes de que el sol se ocultara, estaría compartiendo su escasa comida con alguien que contra todo pronóstico se convertiría en su mayor aliado. Remó hasta una zona de rocas donde, según los más viejos, a veces se refugiaban los peces cuando el mar estaba bravo, pero cuando echó la red por primera vez, salió tan vacía como el día anterior. Lo intentó una segunda, una tercera, una cuarta vez, nada. Mateo se dejó caer en el banco de madera del bote, mirando la superficie gris del agua. Fue entonces cuando la vio. En una roca cercana, una garza blanca, alta y esbelta, permanecía inmóvil. Su plumaje parecía brillar incluso bajo ese cielo apagado, y sus ojos, amarillos y penetrantes, estaban fijos en él. No era raro ver garzas por la zona, pero aquella tenía algo distinto. No se movía, no se asustaba de su presencia. Parecía observarlo. «¿Y tú qué miras?», murmuró Mateo, como si esperara una respuesta. La garza inclinó apenas la cabeza, y Mateo sintió un escalofrío. Por un instante tuvo la sensación absurda de que aquella ave lo entendía. El pescador volvió a echar la red, esta vez más cerca de donde la garza estaba. Al recogerla, vio algo que no esperaba: 3 peces plateados, pequeños, pero suficientes para una comida decente. Frunció el ceño, sorprendido. Miró a la garza. El ave no se movía. «¿Has tenido algo que ver, pájaro?», dijo, medio en broma, medio en serio. El frío lo hizo temblar. Sin saber muy bien por qué, tomó uno de los peces y lo lanzó hacia la roca. La garza dio un salto elegante. Atrapó el pez en su pico y lo tragó entero. Luego volvió a mirarlo, como si aprobara el gesto. Ese fue el inicio de un acuerdo no escrito. Cada vez que Mateo pescaba algo, compartía un poco con la garza, y curiosamente, siempre que ella estaba cerca, las redes salían con más pescado.
Pero lo que comenzó como un simple intercambio de comida, pronto se transformaría en una alianza que salvaría más de una vida. Durante semanas, la rutina se repitió. Mateo salía temprano, buscaba el punto de las rocas, y allí estaba ella, esperándolo. Aprendió a reconocerla entre todas las aves de la zona, su plumaje más limpio, su andar pausado y una pequeña pluma gris en el ala izquierda, que parecía un mechón rebelde. Mateo empezó a hablarle como si fuera una vieja amiga. Le contaba sobre su día, sobre el dolor en sus rodillas, sobre los recuerdos de su difunta esposa. Y aunque la garza no respondía, su silencio parecía tener un peso distinto, como si realmente escuchara. En el pueblo comenzaron a murmurar. Algunos se reían, diciendo que Mateo estaba perdiendo la cabeza. Otros afirmaban que la garza era un espíritu del mar, que lo había elegido por alguna razón. Una tarde, el cielo se oscureció de forma antinatural. El viento comenzó a soplar con una fuerza que arrancaba las olas del mar y las lanzaba contra las rocas. Mateo, terco como siempre, había salido a pescar, pero pronto comprendió que era un error. Intentó regresar, pero la corriente lo arrastraba hacia mar abierto. Remaba con todas sus fuerzas, pero el bote apenas avanzaba. Fue entonces cuando escuchó un grito agudo. Miró a su derecha. La garza volaba en círculos sobre él, chillando como si quisiera guiarlo. Siguiendo su vuelo, Mateo notó un canal estrecho entre dos formaciones rocosas. Con un esfuerzo sobrehumano, logró dirigir el bote hacia allí. El agua estaba más tranquila, y pudo llegar a una pequeña cala protegida. Se dejó caer en el fondo del bote, jadeando. La garza se posó en una roca cercana, mirándolo con la misma intensidad de siempre. Mateo entendió, sin necesidad de palabras, que le debía la vida. El invierno dio paso a la primavera, y con ella días más tranquilos. Pero una mañana, al llegar a la zona de las rocas, Mateo no vio a la garza. Sintió una punzada de preocupación. Remó más cerca, y entonces la encontró. Estaba en la orilla, enredada en restos de una red rota, con una pata herida. Luchaba por liberarse, pero cada movimiento parecía lastimarla más. Mateo saltó del bote y se acercó despacio, temiendo que el ave, asustada, se dañara aún más. «Tranquila, amiga, tranquila», susurró, como si hablara con un niño. Con manos cuidadosas, cortó los hilos que la atrapaban. La garza no intentó huir, solo lo miraba, respirando rápido. Cuando por fin quedó libre, Mateo la llevó en brazos hasta el bote. Pasó varios días cuidándola en una caja de madera adaptada, alimentándola, limpiando su herida. Cuando estuvo lista para volver al mar, la llevó de nuevo a las rocas. Ella lo miró, alzó el vuelo y dio una vuelta sobre su cabeza antes de perderse en el horizonte. Pasaron unos días sin verla, y Mateo la echaba de menos, pero una mañana, al lanzar la red en su punto habitual, sintió un peso enorme. Al recogerla, estaba llena de peces, más de los que había visto en meses. Y allí, en la roca, estaba ella. La garza lo observaba tranquila, como si aprobara la abundancia. Mateo supo que era su manera de agradecerle. Los años pasaron, y la relación entre el viejo pescador y la garza se convirtió en leyenda en el pueblo. Los niños pedían que les contara la historia, y él, con una sonrisa, les hablaba del día en que un ave y un hombre aprendieron a confiar el uno en el otro. Cuando Mateo murió, ya muy anciano, algunos aseguraron que durante días una garza blanca permaneció en el muelle, mirando al horizonte, como si esperara a alguien. La historia de Mateo y la garza nos recuerda que la amistad y la solidaridad pueden surgir en los lugares más inesperados, que a veces, en la soledad más profunda, la vida nos envía compañía, y que las deudas del corazón se pagan siempre, aunque no haya palabras para firmar el acuerdo, porque hay amistades que son tan grandes como el mar
y tan libres como el vuelo de una garza al amanecer. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para no perderte más relatos como este. Dale like si crees que la solidaridad aún existe en el mundo. Y comparte este video para que más personas descubran la fuerza de la amistad en los lugares más inesperados.